Bona vesprada a totes i tots. Em diuen Susana López i porto la gestió del col·lectiu alumni de la Universitat de València, el qual està format per amics i antics alumnes d'aquesta. Vos recordem que la conferència està sent gravada i que podrà ser difosa a repositoris webs i xarxes socials de la universitat i que tindrà una durada aproximada d'uns 60 minuts. Després deixarem un temps per a les preguntes que vulgueu fer-li a Gabriel. Heu de saber que aquest cicle de conferències s'emmarca dins del programa Alumni Comparteix, una iniciativa que naix a proposta dels mateixos alumni per a compartir aprenentatges i crear sinergies. I ara vull donar-li la benvinguda al ponent d'avui, Gabriel Izquierdo Martínez, llicenciat en Dret per la Universitat de València i advocat en exercici des de 1985, amb un màster en mediació i resolució alternativa de conflictes. També és autor de pràctiques externes en grau de dret i màster d'advocacia de la universitat. És especialista en família i violència de gènere i membre de la Junta Directiva de l'Associació Valenciana de Juristes Demòcrates. Hola, Gabriel. Benvingut al cicle de conferències alumni i moltes gràcies per acceptar la invitació a participar com a membre del col·lectiu i compartir amb la resta de la comunitat alumni la teua experiència al voltant de la mediació per a la resolució de conflictes. És habitual col·laborador del col·lectiu. Li ho hem d'agrair, Donem pas a Gabriel i espero que gaudiu molt amb la sessió. Molt bé, doncs moltes gràcies, Susana, moltes gràcies per vindre. Avisar-vos que, aunque normalment col·loquialment m'expresso en valencià, faré la xerrada en castellà perquè en el món professional tinc més soltura, desgraciadament, en parlar en castellà i faré l'exposició en castellà. Després ja, si fem algun poquet de diàleg o de preguntes, ja podeu preguntar en el que vos parega, que podem parlar en valencià, en castellà y en lo que vulgueu. Bueno, casi. Teníamos previsto hacer una charla sobre mediación, que es un método alternativo o un método adecuado para la resolución de conflictos que ya tiene alternativo a la vía jurisdiccional, es decir, al pleito judicial, que ya tiene mucha trayectoria, tanto en España como sobre todo en el mundo de cultura anglosajona y también en Hispanoamérica. También hay mucha costumbre de la mediación. De hecho, podemos deciros que en el año 24, en 2024, en la institución de mediación en la que yo trabajo, que ya hablaremos luego qué es una institución de mediación, en la institución de mediación en la que yo trabajo, pues se abrieron el año pasado 278 expedientes sobre mediación familiar, con un 78,31% de asuntos cerrados con acuerdo. Y en el ámbito de la mediación civil y vecinal se abrieron 257 expedientes, de los cuales se cerraron con acuerdo un 75,8% de ellos. Por eso os digo que la mediación no viene con lo que ahora os voy a decir, sino que ya es un método que existe desde tiempo atrás, aunque en nuestro país, en España, todavía no está suficientemente implementado ni desarrollado. Preparado esto, a primeros del mes entró en vigor la Ley Orgánica 1/2025 de medidas en materia de eficiencia para el Servicio Público de Justicia, Ley de Eficiencia Procesal, que introduce los MASC. Los MASC es la abreviatura de método alternativo o adecuado de solución de controversias en vía no jurisdiccional. También podréis verlo a lo mejor en las siglas en inglés, que es ADR. Pues esta ley introduce la obligación de someterse a algún procedimiento, a algún proceso de negociación como requisito previo
a la presentación de una demanda, tanto en materia civil como mercantil. Claro, decís, bueno, una demanda pues igual es una cosa que me pilla un poco lejos, pero ten en cuenta que, en fin, una demanda puede ser un desahucio porque no nos pagan el alquiler de la vivienda que tenemos alquilada, o al revés, porque nos metemos en un problema de un alquiler, de una hipoteca o un proceso de familia. Es decir, que un proceso judicial, desgraciadamente, no es tan ajeno últimamente a la normalidad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que entiende la ley como que es un más como requisito previo a la presentación de una demanda en el juzgado? Pues en principio entiende que es cualquier tipo de actividad negociadora legalmente reconocida, es decir, que esté prevista de alguna manera y que las partes acuden de buena fe y buscan primero una solución, que puede ser de forma por sí mismas o por intervención de un tercero neutral. ¿Qué procesos o qué tipos de negociación, qué tipos de MASC contempla esta ley como requisito previo a la presentación de una demanda? Pues la mediación, que es la que vamos a hablar hoy, pero luego existe la conciliación, que puede ser ante notario, un registrador, un LAG, que es lo que antes se llamaba secretario judicial, un juez de paz, o una conciliación privada, que es lo que toda la vida conocíamos como aquello de un hombre bueno, que es lo que contemplaba la legislación del siglo pasado. Las partes podrán recurrir a la mediación o a la conciliación de un hombre bueno. Pues eso puede ser la conciliación privada. Hay que decir, por ejemplo, que en la conciliación también existía siempre, y en el ámbito laboral, antes de presentar una demanda por despido, por ejemplo, o por impago de salarios o lo que sea, la legislación laboral exige que previamente se sometan las partes a conciliación. Esto ha devenido en un trámite totalmente formal y vacío de contenido, en que las partes van al SMAC, el letrado de conciliación dice hay acuerdo, no hay acuerdo, si hay acuerdo se redacta el acta, y si no hay acuerdo se redacta el acta como que no hay acuerdo y tema terminado. No existe ningún tipo de intento de conciliación ni nada. Esperemos que el requisito de procedibilidad que ahora nos pone la ley, no solamente para cuestiones laborales, sino para todo tipo de cuestiones civiles y mercantiles, con los años no caigamos en este automatismo que en estos momentos padece la jurisdicción laboral, que sí contempla la conciliación previa. Bueno, otra posibilidad de salvar este requisito que nos pone la ley es una oferta vinculante confidencial, en la que una parte pues le propone a la otra un arreglo. También vale la opinión de un experto independiente, algo que sería un arbitraje, por ejemplo, pero con las circunstancias, con la característica de que ese arbitraje, el laudo, no sería de obligado cumplimiento, lo que sí que es en un arbitraje normal y corriente. O el sometimiento a un proceso de derecho colaborativo, que esto es una cuestión que ahora existe una rama jurídica, que es el derecho colaborativo, en el que abogados, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, trabajan no tanto para los intereses de su cliente, sino para intentar solucionar el conflicto. Esto daría lugar a otra charla que igual más a otro momento podemos hacerla. Pero bueno, hoy veníamos a centrarnos en la mediación, y a ello vamos a ello. Como hemos dicho, la mediación pues es una forma de solución de conflictos que es muy habitual en la cultura anglosajona, también
también en Sudamérica, y lo que intenta es la gestión pacífica de los conflictos dentro de un determinado marco jurídico. Es decir, la mediación está sujeta a una normativa y a unas reglas que ahora vamos a mirar un poquito someramente. Y la faena el trabajo del mediador, del profesional de la mediación, es crear un espacio de diálogo entre las... Perdón, que no había pasado eso. Crear un espacio de diálogo en que las personas, los protagonistas del conflicto, puedan hablar y escuchar y ser escuchadas y participar en la solución de su propio conflicto. Lo que creamos realmente es un espacio de diálogo. Como hemos dicho, aunque luego veremos que la mediación pues realmente es muy flexible y es muy abierta a todo, pero jurídicamente está regulada en cómo debe de llevarse a cargo y por quién debe de llevarse a cargo. La regulación que nosotros tenemos en España es la Directiva 2008/52 del Consejo de Europa de 21 de mayo de 2008, que se traspuso al derecho español 4 años después por la Ley 5/2012 de 5 de julio, que es la que crea el marco jurídico del proceso de mediación y qué efectividad tiene los acuerdos que dentro de ese proceso de mediación se puedan realizar. En el ámbito de la Comunidad Valenciana también se dictó la Ley 24 de 2018 de 5 de diciembre de mediación, pero que realmente la parte, digamos, de contenido material de la mediación no deja de repetir lo que dice la ley estatal de 2012 y simplemente pues sí que organiza de forma administrativa pues quién es el registro crea un registro de mediadores, crea un organismo de mediación de carácter público, fija la retribución de los mediadores cuando vienen por derivación judicial y tienen derecho a justicia gratuita, o sea, una serie de trámites administrativos para llevar a cabo el servicio de mediación desde el ámbito de la administración pública. Y bueno, la primera pregunta, ¿qué hay que hacer para ser mediador? ¿Quién es un mediador? Pues en principio, mediador puede ser cualquier persona que tenga una titulación académica, puede ser, pues en este caso, pues licenciados o graduados en Derecho, en Psicología, trabajo social, también, como veremos, pues personas que se han dedicado a la docencia, que también tienen curiosidad por la mediación. Aparte de la titulación de base, si hace falta una formación específica que tiene que estar reconocida para poder optar al registro de mediadores. Esa titulación, esa formación específica, pues las universidades pues ofertan el máster de mediación y gestión de conflictos y luego los colegios profesionales, pues lo que hemos dicho, el colegio de abogados, de grados sociales, de colegio de notarios, también ofertan títulos, formación específica en mediación, que posteriormente son homologados para poder optar al registro de mediadores. Y después, como todo en la práctica, pues uno tiene que ir ampliando su experiencia en la mediación y gestor de conflictos. Puede trabajar a través de una institución de mediación o un centro de mediación de forma privada y poco a poco pues la vida, como en todo, pues les va llevando a una especialización, de tal forma que compañeras se dedican fundamentalmente a la mediación de familia, otros se dedican a la mediación vecinal.
La mediación mercantil pues también tiene un ámbito de especialización y también de relevancia pues la mediación escolar, que normalmente pues lo llevan a cabo los propios docentes o psicólogos. Y nos preguntamos, ¿y por qué tenemos interés y fomentamos la mediación? Pues porque consideramos que la mediación tiene ventajas. Tiene ventajas respecto a la vía jurisdiccional, el ir al juzgado para solucionar tu conflicto, porque entendemos que la mediación reduce el grado de tensión entre las partes y el estrés emocional que produce un proceso judicial. Sobre todo, en cuanto que cuando tienes un problema, la solución judicial no llega nunca. O no llega nunca o tarda lo que no está escrito en llegar. Es fácil que un problema como puede ser regular las medidas paternofiliales de un cese de convivencia o de un divorcio, pues tarden del orden de 6, 7 u 8 meses en que haya una resolución que establezca cuáles son las medidas de guardia y custodia, visitas a los niños, pensión si hay que pagar o no, etcétera. Y claro, 6, 7, 8 meses esperando, pues el coste emocional realmente es muy, muy elevado. El proceso de mediación puede reducir ese coste desde el momento en que reducimos el tiempo de respuesta. También favorecemos la comprensión mutua del problema. Es decir, cuando existe, por ejemplo, en el tema de familia, que hay que regular unas medidas paternofiliales, lógicamente es una cuestión que tienen que regular las dos partes, no es aquello de que yo impongo mis medidas frente a las tuyas. Entonces fomentamos que se vea el conflicto desde ese punto. Como hemos hablado, es un proceso mucho más rápido y flexible y en el que las partes se involucran directamente. No es que lo que me diga mi abogado o yo a fin de cuentas pues de esto no sé nada y tendré que dejar guiar por mi abogado o mi abogada. Yo tengo yo soy protagonista directo del conflicto. Esto entendemos que lo que hace es que la solución a la que se llega, el acuerdo al que se llega, utiliza el binomio ganar-ganar frente al binomio ganar-perder, que es el que normalmente prima en los conflictos que quedan judicializados, en los conflictos que acaban en el juzgado. Y esto, desgraciadamente, pues es uno de los problemas que tenemos porque la mediación todavía no acaba de funcionar como debería. Desgraciadamente, en la mentalidad media todavía existe mucho el criterio del ganar-perder. Es decir, yo quiero que alguien me diga que era yo el que tenía la razón. O yo quiero que alguien me diga que lo he pasado muy mal con esta otra persona. Y entonces espera una sentencia, en este caso, en que diga, mire, he ganado el pleito. Claro, en la mediación esto no gana uno frente a otro, sino que lo que buscamos es una solución al conflicto, pero que ambas partes lleguen a ese acuerdo. Y la dicotomía ganar-ganar frente a la dicotomía ganar-perder, en España, desgraciadamente, todavía hay mucha gente que prefiere el ganar-perder, sobre todo si el que gana es uno. Lo que pasa es que a veces uno va por la ley y sale trasquilado, pero en fin, eso no se tiene en cuenta. ¿Qué casos puede ser en qué casos las materias mediables, según la ley del 2012, se nos dice que son mediables todas las materias en las que las partes tienen el derecho de
del derecho de disposición, que estas son fundamentalmente pues las de carácter civil y las de carácter mercantil. Entonces, ¿qué materias son las más idóneas para intentar por lo menos una mediación? Pues evidentemente todos los temas de familia, tanto los propios separaciones, divorcios, como los acuerdos a las medidas paterno-filiales, los problemas entre padre e hijos cuando existe el conflicto, que ya, digamos, la persona es mayor de edad, el hijo, ya no estamos en relaciones paterno-filiales, sino problemas, por ejemplo, sobre conflictos que tienen los padres con los hijos cuando existe una conflictividad por problemas de adicciones, dependencias, etcétera, que eso también crea unos problemas entre padres e hijos. Problemas entre hermanos, pues claro, las herencias, que muchas veces las resuelven no los hijos sino los nietos, pues también podemos ofrecer una forma más rápida de resolver una herencia, o la forma de cuidar a los padres ancianos. También es muy importante la mediación en el tema del protocolo familiar. ¿Qué es el protocolo familiar? En la Comunidad Valenciana todavía existen muchas empresas familiares en la que, como suele decirse, las funda el abuelo, la mantienen los hijos y la destrozan los nietos. Entonces, muchas veces esas empresas familiares, pues cuando pasan a la segunda generación, vienen los conflictos de que quién es el que lleva la empresa, sobre todo si es una sociedad limitada, si no podemos estar los 4 hermanos trabajando en la misma empresa porque la empresa no da para tanto, o quién es el que manda, porque no es aquello de que tú no eres más que tú no tienes por qué estar en este lugar que puedo estar yo. Esto puede dar lugar a muchos conflictos, o cuando una persona dice, pues mi hijo o mi hija que en estos momentos no tiene trabajo, pues que venga a la fábrica y que trabaje. Igual pues resulta que no es lo más idóneo. Entonces, muchas familias que tienen detrás una empresa familiar, pues lo que hacen es crear el protocolo familiar, que sirve para regular desde el punto de vista de la familia qué va a pasar con ese negocio cuando pase a una segunda o una tercera generación. Pues en ese caso el proceso de mediación es un marco idóneo para que se pueda de alguna manera regular qué va a pasar con la empresa y cómo se va a gestionar la empresa desde el punto de vista de la familia y no tanto desde la propia empresa. También está muy adecuado el uso de la mediación en cuestiones vecinales, entre vecinos, por ruidos, olores, instalación de aparatos de aire acondicionado, etcétera, conflictos con la falla que tienes debajo y que se te ponen, te cierran la calle para hacer una fiesta a la que tienen perfecto el derecho, pero resulta que tú tienes el garaje justamente enfrente y tienes un conflicto para sacar el coche, en fin, para estas cosas. Recuerdo una mediación que hicimos hace un par de años en que un chico que estudiaba trombón, pues el hombre quería ensayar pues cuando venía de estudiar. Entonces, claro, se ponía a tocar el trombón pues a partir de las 8 de la tarde. El resto de la finca, pues, en fin, no estaba de acuerdo. Pues bueno, pues se sometió el conflicto a mediación y al final conseguimos pautar unos horarios para estudiar, para hacer prácticas de trombón. Para estas cosas sirve la mediación. Y luego también existe la mediación comunitaria, que es todo un mundo también, sobre problemas culturales y religiosos. Muchas veces hemos oído pues problemas en un barrio porque se quiere instalar
una mezquita o se quiere poner un centro de atención a personas sin hogar o un centro de atención a personas con conductas adictivas. Entonces eso a veces provoca conflictos vecinales que también podemos resolver a través de la mediación. También se utiliza mucho la mediación escolar, tanto los conflictos de alumnos entre sí, como entre el alumno y el profesor, o incluso entre profesores entre sí. La mediación mercantil sí que exige otro tipo de especialización, es decir, la persona mediadora prácticamente se tiene que dedicar a la mediación mercantil por la especialidad de la materia, sobre todo en tema de patentes y marcas. Ahora os sonará que, por ejemplo, Mr. Proper luego pasó a ser Don Limpio, o al revés, no me acuerdo. O que lo que nosotros toda la vida conocíamos como nocilla, luego pasó a ser Nutella y ahora vuelve a ser nocilla. Pues todos esos conflictos de patentes y marcas pueden someterse a mediación, que tiene dos ventajas, que fundamentalmente la confidencialidad. Un pleito entre un fabricante de cualquier cosa, entre la Coca-Cola y la Pepsi-Cola, o eso es perfectamente conocido y se entera todo el mundo, si es un pleito. Sin embargo, si a la empresa le interesa guardar la confidencialidad, si somete el proceso a mediación, eso no se entera a nadie si determinada empresa tiene la marca que está explotando sometida a un pleito porque ha habido otra empresa que le dice que esa marca no la puede utilizar. Y entonces esa confidencialidad muchas veces las empresas lo agradecen. También podemos hacer mediación en temas medioambientales. Imaginaros una fábrica que realiza vertidos a un río o a un barranco en una población que realmente afecta a todo el pueblo o a la contaminación del aire. Y también se cabe la mediación penal en temas de injurias, lesiones, hurto, estafas, etcétera. Y en este punto de para qué sirve la mediación, sí que quiero pararme un poquito para hablar de lo que se llama intermediación hipotecaria, porque es un tema que es bastante interesante y además es bastante demandado. De hecho, en el centro de mediación del Colegio de Abogados, que es el que yo trabajo, durante el año 2024 se han abierto 334 expedientes de intermediación hipotecaria, de los que se han resuelto favorablemente el 55% de los casos. ¿Por qué le llamamos intermediación y no mediación? Porque realmente esto es una mediación impropia, porque uno de los requisitos de la mediación es que las partes tienen que estar en igualdad de condiciones. Evidentemente, cuando una de las partes es un banco y la otra parte es un hipotecado, no hay una igualdad de condiciones, con lo cual ese dato falla. Y luego, uno de los requisitos de la mediación es que la persona mediadora ha de ser exquisitamente neutral e imparcial. En este caso también falla, porque en este caso la persona mediadora lo que hace es abogar, representar a la persona hipotecada frente al banco. Y los bancos, los que, aunque sea solamente por decir que lo han hecho, por imagen, han suscrito lo que se llama el Código de Buenas Prácticas, la mayoría de los bancos, entre una de las cuales, de ese Código de Buenas Prácticas, es siempre aceptar un proceso de mediación cuando
el consumidor, la persona afectada, solicita esa forma de llegar a un acuerdo. Por eso decimos que en el CEMICAT el año pasado atendimos 334 expedientes y el 50% los resolvimos con acuerdo para las partes. ¿Qué resolvemos ahí? Pues a ver, desde que todavía no hemos dejado de pagar la hipoteca, pero vemos que la cosa no va a ir bien, pues porque hemos quedado en el paro o ha surgido cualquier problema que puede de alguna manera mermar nuestra capacidad económica y prevemos que la cosa no vamos a poder seguir atendiendo las cuotas, pues ya podemos preparar la situación. Desde ese primer momento hasta que hemos dejado de pagar las cuotas pero todavía no nos han demandado, no nos han demandado todavía, pero ya hemos recibido una carta del banco diciendo que pagamos o que nos atengamos a las consecuencias, que ya hemos recibido la demanda del juzgado, ya nos han dicho que nos van a subastar la vivienda, ya nos han tirado de la vivienda, pero queremos negociar con el banco, quedarnos en la propia vivienda, aunque sea en régimen de alquiler. Todas esas cosas se pueden negociar con el banco a través de un procedimiento de mediación. Y lo mismo que hablamos respecto de los problemas con la hipoteca, podemos hablar en los problemas del arrendamiento cuando nuestro casero, nuestro arrendador, es un gran tenedor. Que un gran tenedor es lo que vulgarmente conocemos, un fondo buitre que ha comprado el edificio entero y ahora luego nos quiere tirar, o una persona que se dedica profesionalmente al arrendamiento de inmuebles, no es un particular que complementa su pensión o su salario con un piso y lo alquila. Estamos hablando de gente que se dedica profesionalmente a eso. También los fondos buitre o, en el caso español, la Sareb. La Sareb es lo que antes se llamaba el banco malo, que fue cuando en la reestructuración bancaria todos los bancos que tenían un exceso de inmuebles los pasaron a esta institución que se llama la Sareb, que ahora resulta que es uno de los mayores arrendadores que existen en España. Y sin embargo es una empresa pública, hay que decir que es una empresa pública. Bueno, pues se puede solucionar cuando la Sareb te dice que te va a tirar. Normalmente la Sareb no te tira si pagas el alquiler, no es otra cosa, pero bueno, a veces no se paga por determinadas circunstancias. En ese caso se puede intervenir también en un proceso de mediación. ¿Cómo llegamos a la mediación? Pues a la mediación podemos llegar o bien acudiendo a una institución de mediación. Una institución de mediación es, digamos, un colectivo que crea su propio departamento de mediación. Pues como hemos dicho antes, casi todos los colegios profesionales, abogados, notarios, psicólogos, administradores de fincas, tienen un centro de mediación. También las cámaras de comercio tienen su propio centro de mediación para las cuestiones mercantiles que hemos hablado. También existen, lógicamente, los mediadores privados que tienen su despacho, como quien tiene un despacho de abogados, pues tienen un despacho de mediación. Últimamente, supongo que habréis oído que la que fue vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, que con todos sus conflictos judiciales pues se tuvo que apartar, pues ha abierto un despacho de mediación para iniciar su actividad privada y profesional, pues es una actividad privada. Personalmente yo no tengo un despacho de mediación, yo pertenezco
al Centro de Mediación del Colegio de Abogados, el CEMICAP. Eso no quita de que si surge la situación pueda atender una mediación que privadamente me venga a mi despacho. Luego, las personas, ¿cómo llegan a la mediación? Bien, directamente, porque conocen del procedimiento y prefieren ir aquí antes de ir a un juzgado, porque los deriven directamente los servicios sociales del ayuntamiento. Esto pasa mucho en temas de familia y sobre todo en las cuestiones arrendatarias hipotecarias y de arrendamientos, que son los propios servicios sociales quienes derivan el asunto a mediación. Y también por derivación judicial, cuando al juez se le plantea un asunto y está sensibilizado, puede decir que suspende el procedimiento y deriva a las partes a un proceso de mediación para ver si pueden llegar ellas a un acuerdo sin necesidad de que un juez tenga que dictar sentencia. Eso pasa mucho, evidentemente, fundamentalmente en los temas de familia. Y luego también podemos llegar a la mediación porque nos lo recomiende pues nuestro asesor legal, nuestra abogada, nuestro asesor fiscal, en fin, cualquier profesional que conozca del tema nos lo recomienda. Daría también para otra charla hablar sobre cómo el propio colectivo de la abogacía no acaba de recibir bien el tema de la mediación por considerar que existe una especie de competencia desleal de que, oiga, ¿por qué me lo voy a llevar yo al centro de mediación si esto lo puedo resolver yo? Y si no, pues para eso no vamos al juzgado. Y no es así, no existe tal competencia entre una forma y otra de resolver el conflicto. Pero compañeros y compañeras mías todavía no lo han asumido, y eso es muchas veces la causa de que este proceso no acabe de despegar como debería despegar. Bueno, vamos a intentar acabar para que luego haya un poquillo de coloquio. La mediación, como hemos dicho, los protagonistas son las partes, ni los abogados, ni el juez, ni la persona mediadora. Lo que se hace es crear un marco de diálogo para que los propios protagonistas del conflicto busquen la solución que les pueda satisfacer a ambos. Por eso decimos que facilita la prosecución de acuerdos y preserva la relación entre las personas. Si tú vas a un pleito y lo pierdes, pues aparte de perder el pleito, seguramente pierdes la posible relación que exista con la otra persona con la que has tenido el conflicto, ahora y para los restos. Si tú tienes un conflicto de una persona con la que has conseguido solucionarlo a través de un proceso de mediación, pues igual resulta que de alguna manera se puede recomponer los puentes y se puede recomponer esa posible relación, sobre todo cuando resulta que tienes entre esas dos personas hay un hijo menor de edad, que es una cosa muy frecuente, y resulta que cuando hay un pleito muchas veces a los abogados y abogadas nos tienen como mensajeros. Dile al abogado de fulanito o de fulanita que mañana no voy a poder ir a recoger a los niños porque tengo que ir no sé qué, que yo iré pasado. Y al revés. Claro, eso evidentemente ni es forma de funcionar, ni los asesores jurídicos estamos para eso, ni es la forma de llevar a una persona menor, de gestionar la educación y la crianza de una persona menor de edad. En fin, ¿cuáles son las características de la mediación?
muy rápidamente. La mediación es voluntaria. No podemos obligar a nadie a someterse a un proceso de mediación. La mediación es confidencial, lo que hemos hablado antes de que no es vox populi, los líos que lleva no sé qué persona muy conocida socialmente que se lleva en los juzgados sobre la custodia de los hijos. Esto es confidencial, nadie se entera. Y la propia persona mediadora tiene que guardar confidencialidad. Eso quiere decir que lo que se habla en la mediación, tampoco, si la cosa no fructifica, no se llega a un acuerdo y al final acaba en el pleito, no se le puede llamar a la persona que ha actuado como mediadora de testigo para que digan si fulanita dijo esto o menganito dijo lo otro. Las personas, el mediador lógicamente tiene que ser imparcial y facilitar la comunicación y por supuesto tiene que ver también que las partes de la mediación estén en igualdad de condiciones. También el mediador no aconseja, no propone cosas. El mediador puede tener, habiendo oído a las partes, su propia idea de esto cómo se puede solucionar o cómo se puede arreglar. Pero no es su función decir, mire, ustedes lo que tienen que hacer es esto, lo otro o lo de más allá, sino propiciar un cuadro de diálogo para que las partes lleguen a ese acuerdo. Está claro que con preguntas y estas cosas, pues a lo mejor se les puede orientar de alguna manera, pero nunca decirles, oiga, ustedes tienen que hacer esto, que es lo mejor para ustedes, sino que de alguna manera ir sugiriendo a lo mejor, ¿qué piensan ustedes si enfocáramos esto desde este punto de vista? Alguna forma así. Como hemos dicho, pues se intenta que el acuerdo sea beneficioso para ambas partes, supone un ahorro de lo que tremendo de tiempo y dinero. Una mediación se puede solucionar en 2-3 meses a lo sumo y un pleito podemos estar años y años con el pleito. Y en fin, y siempre buscamos a futuro. No se trata de que sea un intercambio de reproches en el que una parte le reproche a la otra el conflicto que ha tenido y que solamente has tenido la culpa tú y que con eso se quede ya satisfecha y contenta. No, lo que se trata es de solucionar cómo se hace a futuro, cosa que muchas veces los juzgados no solucionan, sobre todo conflictos familiares, como hemos dicho. Cuando hay hijos comunes, aunque se dicte una sentencia de divorcio o de separación, el hijo seguirá existiendo y seguirá creciendo y la relación tendrá que seguir existiendo. O en conflictos vecinales, pues si ha habido un intercambio de insultos en una junta de vecinos que han llegado a las manos y han acabado en el juzgado, pues el juez seguramente condenará al que le ha puesto la mano encima al otro a la multa que le corresponda o al arresto que le corresponda. Pero estos vecinos se van a seguir viendo todos los días, con lo cual tampoco hemos solucionado nada. La mediación intenta solucionar estas cuestiones. Por eso es por lo que decimos que la mediación no busca culpabilidades. Lo que intentamos es solucionar el conflicto a futuro. Está claro que durante el proceso de mediación salen reproches, y muchos, pero lo que intentamos es que la solución sea para futuro. Y para ello es muy importante trabajar en lo que son los intereses y las necesidades, y no tanto las posiciones. Un ejemplo de libro. En un proceso de familia, las partes, los progenitores, se pelean por la guardia y custodia del hijo menor. Ambas dos quieren la guardia y custodia para ellos. Si escarbamos un poquito, podemos ver que a lo mejor
el conflicto no es tanto con la custodia del hijo, sino que realmente la necesidad es porque con la custodia tienes el uso de la vivienda y una pensión de alimentos. Y si las partes están económicamente no muy allá, la posición, es decir, yo quiero la custodia de mi hijo porque tú no eres capaz de cuidarlo o de criarlo como corresponde, pero realmente la necesidad es, yo necesito quedarme con mi hijo porque si no me voy a tener que ir de casa y no sé dónde voy a poder vivir porque yo con mis padres no me entiendo y no tengo dinero para alquilarme otro piso. Eso es un ejemplo de libro de lo que son las posiciones con realmente cuáles son las necesidades. Y es trabajo del mediador descubrir si realmente en la posición hay algo detrás. También es un tema muy recurrente el tema de cuando uno recibe en herencia, junto con sus hermanos, un inmueble que es ahora lo que antes eran donde vivían los padres, ahora es para tres hijos, donde vive uno de ellos, que es que vivía últimamente. Están todos de acuerdo en que ese inmueble se tiene que vender, pero el que vive allí pues siempre pone trabas, que esto me parece muy barato, que lo estamos ofreciendo muy barato, que este comprador no me da garantías de que nos vaya a pagar el precio en el plazo que estipula, que no sé cuántos y que ni sé menos. La necesidad, esa es la posición de que no hay comprador idóneo para ese inmueble cuando resulta que la necesidad o el interés es decir, hermanos, vosotros tenéis cada uno vuestra casa y cuando vendamos esto el dinero que sacamos os lo ponéis en el bolsillo y es a mayor abundamiento. Yo si vendemos esto me voy a tener que buscar otra casa, con lo cual el dinero que yo saque de la venta lo voy a tener que invertir en otra casa. No os lo quiero decir claramente, pero no me interesa vender eso. Entonces, pues, estas cosas se pueden ver y forma de pactarlo en un proceso de mediación, de ver que la persona que quedaría de alguna manera más perjudicada, compensarle de alguna forma. Bueno, pues ¿cómo actúa ante esto? ¿Cómo actuamos la persona mediadora? Ya lo he ido adelantando un poco. No somos asesores jurídicos, no tenemos que proponer nada, ni aconsejar nada, ni muchísimo menos decirle a una de las partes mire, lo que le está proponiendo la otra parte es muy razonable, cójalo porque ya le digo yo que es muy razonable. Evidentemente tiene que mandarse una estricta neutralidad y una estricta imparcialidad. Hacemos, como hemos dicho, crear un espacio de diálogo para que sean las propias partes las que lleguen a un acuerdo. Que ese acuerdo sea asumido por las dos partes como propios. Y también tiene que velar por la igualdad de las partes. Si es una cuestión, por ejemplo, de un conflicto entre padres e hijos y que a lo mejor el padre o la madre es una persona ya de avanzada edad y el hijo pues es una persona más joven y más, digamos, a lo mejor con mayor experiencia en determinadas cosas, se la puede comer. Entonces, pues también hay que mirar estas cosas de que quien está, digamos, todavía que no tiene los mismos recursos que la otra, pues de alguna manera, utilizando un palabra que no me gusta nada, que es empoderar, digamos que de alguna manera le tiene que reforzar para que lo que decida no sea por vencimiento, sino porque realmente la persona está convencida de que es un buen acuerdo. Entonces lo que nosotros intentamos es intentar crear el marco adecuado para ello. También evitar, dentro de lo posible,
que las intervenciones no sean una sucesión de reproches de que tú hiciste esto, lo de más allá, pues anda que tú, que no sé cuántos, porque entonces se crea una escalada y de ahí pasamos ya a los gritos. Y también una de las técnicas de la mediación es saber gestionar la ira y superar el bloqueo, que es una de las cosas que un mediador tiene que saber hacer medianamente bien para que no se le vayan las cosas de las manos. Porque muchas veces pensamos aquí una mediación, la gente muy educada, respeta su turno de palabra, cada uno expone sus posiciones y escucha educadamente las posiciones del otro, etcétera. Pues de esas a veces hay alguna, pero la mayoría es intentar que cada uno respete su turno de palabra y que no necesariamente puede plantear sus posturas, sus necesidades, también sin necesidad de faltarle a nadie. Y a veces pasa. ¿Cómo lo hacemos? Pues con la escucha activa, es decir, que cuando tú estás exponiendo el problema, que el mediador no esté mirando el reloj o mirando el techo, sino que se note que uno está escuchando lo que hay. Para eso es bueno hacer la reformulación, es decir, cuando termina de hablar, es bueno que el mediador diga, bueno, usted lo que me ha dicho es esto, lo otro y lo de más allá. La gente queda, y bueno, por lo menos alguien me ha escuchado y me ha entendido. Hacer un resumen, también intentando de cara a la otra parte quitar, digamos, los comentarios gruesos. Queda así un poquito de aquella manera, pero funciona. Es decir, usted lo que ha dicho es tal y cual, pero sin necesidad de utilizar las mismas palabras aún un poco hirientes que pueda haber utilizado en su exposición. Muy importante la creación de la agenda, es decir, qué puntos vamos a hablar. En un tema de familia el tema está muy claro, guardia y custodia, uso de la vivienda, pensión, etcétera. Pero hay otros asuntos que la cosa no está tan clara. Pues entonces tenemos que ver qué temas hablamos. Preguntar y preguntar, preguntas abiertas, cerradas, circulares. Las cerradas es lo de menos, porque la cerrada te lleva a un sí o un no, con lo cual deja poco lugar a la creatividad. Es mucho mejor utilizar preguntas abiertas. ¿Qué piensas tú si hiciéramos? ¿O cómo te plantearías tú la situación? Etcétera. Cuando vemos que la situación, en fin, una de las partes no está suficientemente bien situada, podemos tener entrevistas personales. Una cosa muy bonita es la lluvia de ideas, el coger el roleplay y decir, venga, a ver, lo que se os ocurra, vamos a poner aquí ideas y después vamos a verlas todas como una por una, a ver cuáles son razonables y cuáles no. Muy importante también los premios, es decir, dar la sensación a las partes que el proceso avanza. Entonces, como a los niños pequeños, casi cualquier mínimo avance hay que celebrarlo y hay que hacerlo notar. Hay que decir, mire, por lo menos se han puesto ustedes de acuerdo en esto, ya hemos adelantado algo. Eso podéis decir, esto realmente parece un poquito, pero funciona, os aseguro que funciona. Bueno. ¿Qué conflictos son mediables? Como hemos dicho, en principio todos son sobre los que las partes tienen disponibilidad, pero por ley se impide la mediación en temas de violencia de género. Ahí no cabe ningún tipo de mediación por imperativo legal. También por la capacidad y la voluntad libre de las personas, que eso lo ha de detectar la persona mediadora, que es lo que hemos estado diciendo antes. No ha salido, bueno, pues lo que os estoy diciendo, por el límite de la ley, que son la violencia de género. Cuando la persona mediadora ve que una de las dos partes no está en condiciones, bien porque no tiene capacidad o bien porque efectivamente no está suficientemente reforzada respecto de la otra parte. Y también los propios
límites del mediador, que cuando se da cuenta de que está los límites éticos, cuando se está dando cuenta de que una de las partes está utilizando la mediación como un instrumento para un interés que no es precisamente el de llegar a un acuerdo, tiene que decir, pues no seguimos con la mediación y la damos por terminada. Y por último, cuando tras el proceso se llega a un acuerdo, ese acuerdo tiene que ser realista, tiene que vincular a las partes. Ahora va saliendo. Ha de ser realista, ha de vincular a las partes, porque en ese caso está estudiado que existe un mayor grado de cumplimiento de los acuerdos de mediación que lo que le viene a uno impuesto por una sentencia judicial. Luego, pues efectivamente, el acuerdo en temas de familia nunca puede ir en detrimento de los menores. Por ejemplo, que si las partes llegaran a un acuerdo de custodia compartida en que uno vive en Valencia y el otro progenitor vive en Castellón. Y el niño, pues la semana que tiene que estar con el progenitor que vive en Castellón, tiene que venir de Castellón a Valencia al colegio y se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Ese acuerdo no se podría, un mediador no lo debería aceptar, puesto que no iría en interés del menor. Bueno, hemos de intentar satisfacer los intereses y las necesidades de todos, y ese acuerdo de mediación, una vez firmado y suscrito, para que poderlo llevarlo al juzgado en caso de incumplimiento, podemos o elevarlo a público en una notaría, o si ya existe una derivación judicial, porque es un asunto que nos ha traído el juzgado, lo devolvemos al juzgado y el juzgado lo aprueba como si fuera una sentencia. Y bueno, eso es en grandes rasgos lo que és un proceso de mediación. Bueno, moltes gràcies, Gabriel, per compartir la teva experiència en aquest tema per tal d'aconseguir un entorn de creixement, acceptació i aprenentatge. Bueno, t'has donat compte que era un tema molt, molt interessant, la gent estava encantada. Sí. Bueno, moltes gràcies a tots i a totes els que heu estat entre el públic, i vos animem a participar de les activitats i de les iniciatives de la comunitat alumni. Estigueu atents a través de la nostra web o si esteu subscrits al butlletí electrònic i vos anirem informant de les properes propostes. Bona vesprada.